La consagración, la ordenación y la llenura, tercera parte. El sexto punto que vamos a tocar es la unción del sumo sacerdote. Derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Esto significa que Mashiach, nuestro sumo sacerdote, fue ungido por Elohim para su santificación. Si Aarón tipifica a Mashiach como nuestro Kohen Gadol, Moshe tipifica al Padre ungiendo al Hijo. En la consagración del sacerdocio, lo primero que se hacía era ungir a los sacerdotes. Esto indica claramente que la consagración o ungimiento del sacerdocio tiene como finalidad que Elohim sea uno con nosotros, porque el aceite de la unción significa que todo cuanto Elohim es, así como todo cuanto Él hace y hará, llega a ser nuestro. Lo que Elohim ha hecho, está haciendo y hará implica muchos hechos, tales como la encarnación de Mashiach, su vivir humano, su muerte, su resurrección, por mencionar los más comunes y evidentes que todos conocemos, su ascensión, su segunda venida. Nosotros hemos sido ungidos con todo esto y mucho más, es decir, hemos llegado a ser uno con eso, porque somos uno con el Adón. Este es el aspecto positivo de la ordenación del sacerdocio. El séptimo punto, el Corban Hatat para la consagración del sacerdocio. Trajo el toro de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado y lo inmolaron. Moshe tomó la sangre y con su dedo puso un poco de cada uno de los de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces derramó la sangre al pie del altar. Así lo consagró para hacer expiación sobre él. Moshe tomó entonces toda la grasa que había alrededor de las entrañas y la protuberancia del hígado y los 2 riñones con su grasa y los convirtió en humo sobre el altar. El resto del toro, el cuero, su carne y su estiércol los echó al fuego fuera del campamento como le había mandado Yahweh a Moshe. Estos pasuquín del 14 al 17 hablan del novillo de la ofrenda por el pecado para la consagración del sacerdocio. Esta ofrenda representa al Mashiach más fuerte y rico, que es nuestra ofrenda por el pecado, a fin de que podamos ejercer nuestro sacerdocio del Brit Hadashah. Lo que hizo Mashiach con su obra fue consagrar ese altar de manera que pudiera ser utilizado a futuro. Lo que se estaba haciendo acá con esa presentación, como dice, entonces derramó la sangre al pie del altar, así lo consagró para hacer expiación sobre él. A partir de entonces ese altar quedó consagrado y es lo mismo que Mashiach hizo con el madero para nosotros. Él con su sangre, él consagró el madero de manera que nosotros podamos usarlo día tras día, porque el madero es nuestro altar, como ya sabemos, y por eso él nos ordena: carguen su altar día a día y nieguen su yo. Entonces, solo a través de Mashiach, que se hizo ofrenda por el pecado, es que él adquirió el derecho de ahora transferir esta autoridad a sus hijos, porque él tiene el derecho, él se lo da a quien quiere. Así son las cosas, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que sean entregadas a perpetuidad. Por ejemplo, como dice Yahweh, él le dio la tierra a quien él quería, pero la tierra es de él, de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es entregar la autoridad delegada y otra cosa es regalarla directamente, no es que sea regalada. Cuando nos consagramos a Elohim, aún sin saberlo, presentamos a Yeshua como nuestra ofrenda por el pecado, que es la única forma en que podemos llegar a ser aceptados. Si no está Él en el medio, nosotros no podemos ser aceptados. La ofrenda por el pecado se encarga de nuestro hombre natural, de nuestra carne, del pecado personificado que mora en nosotros, que es Hasatán, del mundo que está vinculado a Hasatán, de la lucha por el poder, cosas que estudiamos. Si queremos ser los sacerdotes del Brit Hadashah, debemos permitir que Mashiach, como ofrenda por el pecado, ponga fin a todas estas cosas. Se nos han entregado las manos han sido llenadas con esta ofrenda de pecado que hay que comer. Recordemos, ¿no es cierto?, que hay que alimentarse de todas estas cosas. Todas las cosas que están en las manos de los sacerdotes son para nuestra alimentación, cobertura, vestimenta, ¿no es cierto?, diferentes partes. Cuando Mashiach fue clavado en el madero como nuestra ofrenda por el pecado, él puso fin al hombre natural y la carne, al pecado que mora en nosotros, a Hasatán, al mundo, a todas esas cosas negativas. Él puso fin a todo eso. En la ordenación divina nos es aplicada esa ofrenda por el pecado para que seamos sacerdotes
prevalecientes que sirven a Elohim. Pero por eso necesitamos estar alimentándonos de todo eso durante el resto de la vida, porque aunque pueda parecer instantáneo, sabemos perfectamente que de nuestro lado es un desarrollo. En la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas venían inmediatamente después de la unción, como vemos, ¿no? Las ofrendas nos recuerdan quiénes somos y qué debemos ser, ¿sí? Pero todavía no somos. La ofrenda por el pecado es la primera en recordarnos esto. Viene enseguida. Aarón fue ungido con el aceite de la unción, lo cual significa que Elohim, con todo lo que él es, ha hecho y hará, ahora pertenecía a Aarón. Estaban juntos, estaban unidos. Esta unción también indica que Aarón era uno con Elohim. Sin embargo, esta persona ungida aún necesitaba que se le recordara claramente que por sí mismo y en sí mismo él era pecado, ¿sí? Un pecador constituido de pecado, que era carne en la cual no hay nada de bueno. Eso es cuanto a nuestra vida, ¿no es cierto? Porque en cuanto al tipo que es Mashiach, lo que está representando justamente la obra que hizo Mashiach para eliminar ese pecado. Entonces, había que recordarle a Aarón que era un hombre natural, parte de la vieja creación, a todos los sacerdotes, la cual está totalmente saturada, poseída, usurpada, robada y habitada por el maligno, y había que recordarle que él estaba lleno del mundo y de la lucha por el poder, que él estaba lleno de todas esas cosas. Elohim ordenó a Aarón para que fuese un servidor suyo y lo ungió con él mismo. Sin embargo, Aarón todavía necesitaba darse cuenta de lo que él era. Por lo tanto, Elohim se valió de la ofrenda por el pecado para recordarle lo que él era. En el primer día de su sacerdocio, cada día a partir de entonces, Aarón tenía que presentar la ofrenda por el pecado a Elohim para que ésta le recordara lo que él era. Hoy en día nosotros somos los sacerdotes de Elohim. Él nos escogió, nos designó, nos ordenó para que seamos sus sacerdotes santos. Todo lo que Elohim ha hecho, está haciendo y hará es nuestro. Él es uno con nosotros y nosotros somos uno con Él. Sin embargo, aún necesitamos que se nos recuerde que en nosotros mismos somos pecados, somos carne y el viejo hombre. Sí, que somos la vieja creación que está saturada de Hasatán, el maligno, y que estamos llenos del mundo y de su lucha por el poder. Si a diario, durante todo el día, los hermanos, los colaboradores, los ancianos, todas las personas, todos los creyentes recordaran esto y se acordaran de lo que son, la situación entre nosotros sería bastante diferente. Con respecto a nuestra vida y a nuestra obra, debemos preguntarnos si la persona que se mueve, actúa y hace las cosas es el viejo hombre o el sacerdote de Elohim. Podemos afirmar confiadamente que todo lo que hacemos en la vida de congregación, en la obra del Adón, en la restauración, procede del sacerdocio divino y no de la carne. ¿Quién puede decir que sus manos están limpias y que está totalmente exento de la carne? Ya que no podemos decir esto, necesitamos la ofrenda por el pecado tal como es tipificada en Vayikra. Necesitamos esta ofrenda no solo para ser perdonados por Elohim, sino también para que nos recuerde lo que somos, ¿sí? Incluso cuando amamos a los demás, necesitamos que se nos recuerde que somos pecado, carne, el viejo hombre, la vieja creación, somos todas esas cosas, ¿sí? Que estamos llenos de mundanalidad. Si amamos a los demás conforme a nuestra carne, a nuestros gustos, a nuestra preferencia, nuestro amor es pecaminoso a los ojos de Elohim, por cuanto ese amor estará vinculado al maligno, realmente. Además, cuando oramos y compartimos algo en las reuniones, es posible que se nos vengan a la mente pensamientos que provienen de la carne, donde se esconde el pecado, donde Hasatán actúa secretamente, ¿no es cierto? Esta es nuestra verdadera condición. Lo cual no quiere decir que haya que suicidarse. Por lo tanto, necesitamos, sí, la ofrenda por el pecado, no solo en el momento de nuestra ordenación como sacerdotes, como si fuera una única vez, sino también cada vez que ejercemos nuestro sacerdocio. En octavo lugar tenemos que el Corban Olá viene para la consagración del sacerdocio. Luego trajo el carnero del Olá. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo inmolaron. Moshe roció la sangre contra todos los lados del altar. Cortaron el carnero en secciones y Moshe convirtió en humo sobre el altar la cabeza, las secciones y la grasa. Moshe lavó las entrañas y las patas con agua y convirtió en humo todo el carnero. Esa fue una ofrenda quemada para olor grato, una ofrenda al fuego para Yahweh, como le había mandado Yahweh a Moshe.
Aquí los pasuquín del 18 al 21 hablan del carnero del holocausto para la consagración del sacerdocio. Este holocausto, que también forma parte de la ordenación que Elohim está haciendo de los sacerdotes, representa la obediencia y la sumisión perfecta de Mashiach que presentamos como nuestro holocausto, ¿no es cierto? En virtud de quien ejercemos nuestro sacerdocio del Berihadashá. El holocausto nos recuerda que como servidores tenemos que estar absolutamente entregados a Elohim. Sin embargo, ya que no lo estamos, necesitamos recurrir a Mashiach como nuestro la. Ya que Aarón ya había sido ungido por Elohim, ¿por qué necesitaba un holocausto? ¿Sí? Porque ya había sido ungido. Aarón necesitaba esta ofrenda porque Elohim quería que se le recordara también que debía vivir absolutamente entregado a Elohim. Necesitaba la ofrenda por el pecado para que no se olvidara que era pecador. Necesitaba del holocausto para recordar que tampoco somos realmente consagrados a Elohim. Por más que nos estemos consagrando, realmente no lo somos en nosotros mismos. Necesitamos a Mashiach. ¿Sí? Este es un cuadro que el Padre estaba pintando como siempre, ¿no es cierto? Esto no era únicamente para aquellos israelitas, sino también para nosotros que miramos las cosas a la distancia hoy. Esto debe recordarnos que hoy nosotros tampoco vivimos absolutamente entregados a Elohim. Pensar que nosotros ahora estamos en completa consagración es un chiste de mal gusto, simplemente. Esto también debe advertirnos que a diario debemos ofrecer un holocausto. Diariamente debemos ofrecer un olá por nuestro sacerdocio. Esto es, por nuestro servicio sacerdotal. Los ancianos, los colaboradores, en particular todos los que trabajan en la obra, deben ofrecer el holocausto cada mañana. El holocausto es nuestra consagración y sumisión completa antes de comenzar a trabajar. Si no vamos a salir con la sumisión completa, vamos a tener problemas. Debemos decirle al Adón, recuérdame durante todo el día que debo llevar una vida de absoluta entrega a ti. En el momento que se me cruce a alguien y yo quiera explotar, frename, o en el momento en el que yo quiera actuar de una forma que no corresponde, también deteneme. Me doy cuenta de que no vivo de esta manera y de que yo tampoco puedo hacerlo, porque yo no me freno, yo no me detengo sola. Entonces yo confío en ti, te tomo como mi vida, como mi persona y como mi entrega absoluta. O sea, mi entrega absoluta depende de que yo te viva a ti. Esa es la cosa. Esa entrega absoluta es el Adón mismo. Esto es vivir a Mashiach como nuestro la. Tal vez estemos familiarizados con las palabras vivir a Mashiach. La expresión puede ser común, pero probablemente no entendamos lo que verdaderamente significa vivir a Mashiach. Vivimos a Mashiach en nuestro hogar y en la vida de congregación, en nuestra vida familiar y en nuestra relación con los santos. Estamos absolutamente entregados a Elohim. Cuando otros tocan nuestros sentimientos o nuestros intereses, quizás nos ofendamos. ¿No indica esto que no estamos absolutamente entregados a Elohim? Si estuviéramos absolutamente entregados a Elohim, nada nos afecta porque nada nos pertenece. Si tenemos intereses propios, no tenemos los intereses de Elohim. Ciertamente necesitamos que se nos recuerde que nosotros mismos nos llevamos una vida de absoluta entrega a Él. El 9º punto es el segundo carnero, que era como ofrenda para la llenura. Moshe tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de la sangre sobre los lóbulos de sus orejas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los dedos gordos de sus pies derechos. Y el resto de la sangre la roció Moshe contra cada costado del altar. El segundo carnero se usaba como ofrenda de consagración, según dicen las traducciones, pero en hebreo aquí se dice Eil Hamiluim, literalmente carnero de llenuras, de la palabra milú, como ya vimos al principio, justamente la misma palabra, es un carnero de llenura. Esa es la expresión literal. Este carnero representa al Mashiach que viene a llenarnos de él mismo, de sus dones, y en virtud de quien nos consagramos para ejercer el sacerdocio del Berihadashá. Él viene a nosotros para hacer todo lo que necesitamos a fin de ejercer el sacerdocio como corresponde. Necesitamos ser llenados de Mashiach
Mashiach para nuestra llenura. Esto significa que la sangre redentora de Mashiach abre nuestros oídos y los purifica, y también purifica nuestras manos y nuestros pies para que ejerzamos nuestro sacerdocio de Beri Hadashah. El servicio de nuestro sacerdocio del Beri Hadashah incluye el hecho de ejercer nuestra función en las reuniones, predicar la Besorá y visitar a los santos en sus hogares. ¿Por qué digo tantas veces que es un sacerdocio del Beri Hadashah? Porque ya no es un sacerdocio del Tanaj. No vamos ni a levantar templos hechos con manos humanas, ni vamos a matar más animalitos, porque nuestro Pesaj ya fue sacrificado. Entonces no necesitamos la parte física, y sí necesitamos la parte espiritual, que él vino a completar y a complementar con bastante más trabajo, ¿no es cierto?, del que era la parte física. Así que necesitamos ser llenados de Mashiach para nuestra llenura. Entonces, la sangre redentora de Mashiach abre nuestros oídos y los purifica, y también purifica todas nuestras manos, nuestras acciones y nuestra forma de andar, ¿sí? Entonces, nuestro movimiento, los pies y nuestro trabajo, las manos, la acción, ¿no es cierto?, están siempre bajo la dirección de lo que oímos. Por eso está hablado acerca del oído. Actuamos en conformidad con lo que oímos. Por lo tanto, en la vida de la congregación es crucial oír. El oír es vital, ¿sí? Así como Yahshua nunca hizo, sino lo que vio hacer al Padre, nosotros solo debemos hacer lo que Él nos ordena. Nuestro oír se menciona primero porque este afecta nuestro trabajo, nuestro mover, va a afectarlo. La sangre de Mashiach obra primero en nuestro oído a fin de que escuchemos la palabra de Elohim, el hablar de Elohim. Para servir a Elohim como sacerdotes debemos ser fieles esclavos o siervos de Elohim. Como lo indica Yeshaya, un siervo siempre debe tener un oído que oiga. Un siervo que no escucha la palabra de su amo no puede servirle conforme a su voluntad, corazón y deseo. Adonai Yahweh me dio una lengua diestra para saber cómo hablar palabras oportunas al cansado. Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que atienda como los discípulos. Adonai Yahweh me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando éramos pecadores no teníamos un oído que escuchara la palabra de Elohim, su hablar, ¿no es cierto? A diario oíamos muchas cosas, pero no escuchábamos la palabra de Elohim. Ahora que hemos sido salvos y ordenados como sacerdotes de Elohim, sus siervos, el asunto principal es justamente escuchar lo que él dice. En tipología, cuando un esclavo quería permanecer con su amo, el amo lo llevaba al poste de la puerta y le horadaba la oreja con una lena. Esto lo estudiamos en Shemot, en el capítulo 21, lo cual indicaba que el esclavo debía tener un oído muy agudo para escuchar la voz de su amo. Esa oreja a partir de entonces pertenecía a su amo, digamos. Como sacerdotes de Elohim hoy en día tenemos que aprender a escuchar su palabra. Por el oír fuimos salvos y por el oír somos alimentados y edificados. Sin embargo, lo que oímos también puede traernos perjuicio y muerte, y podemos hacer mal a otros por causa de lo que oímos. Lo que oímos puede ser un problema. En Timoteo Bet, Shaul habla de algunos que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Por lo tanto, la disciplina divina debe comenzar por el origen, lo que oímos. Hay muchas personas que andan por ahí buscando lo que quieren escuchar y andan de un lado al otro hasta que alguien les dice aquello que querían escuchar. Entonces se sientan conformes y dicen, el Adón me habló. En fin. Si una congregación dejara de oír cosas negativas, esa congregación sería muy saludable y viviente. La congregación más débil y más muerta es aquella donde abundan las críticas, los chismes y los argumentos. Espero que se comprenda mejor por qué esto implica tirar la televisión por la ventana, ¿sí? Y esto incluye dejar de escuchar todos los chismes rodantes internéticos también, que es la nueva forma de televisión que tenemos. Esto no es informarse, es andar de ansiedad en ansiedad. Ya ha pasado el límite de lo que es buscar información. Antiguamente el noticioso en la televisión tenía un horario y eran una hora por día al mediodía, otra hora a la noche y no había más cosas. Ahora es todo el tiempo, porque el tratamiento de shock necesita eso. Y nosotros estamos permitiendo vivir adentro de una batedera universal.
El mismo principio se aplica a la vida matrimonial. Un hermano puede ser muy viviente, pero si su esposa le habla de una manera negativa, él va a ser envenenado e inundado por la muerte y le va a ser difícil orar en las reuniones de la congregación, por ejemplo. De la misma manera, si un hermano le cuenta cosas negativas a su esposa, eso la va a matar. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de relación. Hablando, nos matamos los unos a los otros. Esto aplica a todo y obviamente a la vida de congregación. Si los hermanos andan llenándose los oídos de palabras que no edifican, eso va a matar la vida de congregación. Lo que nosotros debemos hacer es matar ese tipo de hablar. Directamente de raíz cortarlo y decir, no, esto no se habla de esta manera. Estos ejemplos de la vida de congregación y de la vida matrimonial nos muestran la importancia del oír. Y es sumamente importante porque el creer viene por el oír, ¿no es cierto? El oír es lo que nos pone en conexión con la palabra y la palabra es el origen de todo. Ya que somos sacerdotes de Elohim, debemos preguntarnos qué clase de cosas estamos dispuestos a oír. Vamos a oír cosas positivas o cosas negativas, ya que a menudo oímos cosas inmundas, ¿no es cierto? Cosas no saludables, debemos lavar nuestros oídos con la sangre de Mashiach. A veces que no nos queda otra, ¿no? Porque estamos en este mundo, pero necesitamos lavarnos. Si no lavamos con la sangre cada cosa que escuchamos, vamos a tropezar siempre. Cuando digo lavarnos la sangre no quiere decir, ay Señor, purifícame de lo que escuché, qué horror, qué horror. No hablo de eso, estoy hablando de que sea pasado por la sangre en cuanto a que no quede nada y que nos demos cuenta de lo que eso estaba haciendo. No horrorizarnos por horrorizarnos, sino entender la maldad intrínseca que podían tener las cosas. Si alguien viene a decirnos o proponernos algo y no lo pasamos automáticamente por la sangre, porque a veces que no nos damos cuenta y vienen con apariencia inocente, ¿no es cierto?, las cosas, corremos el riesgo de tropezar y caer. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado por la sangre, no lo hemos colocado debajo de él, no estamos presentando lo que estamos escuchando. Según las escrituras, donde la sangre lava, ahí el ruaj unge. Después de experimentar el lavamiento de la sangre, disfrutamos la unción del Ruaj. Entonces nos olvidaremos de las cosas negativas que hemos oído y ya no las repetiremos, no recordaremos nada, no concordaremos en hacer nada, no haremos nada directamente. Delante de las tribulaciones o amenazas de cosas malas que puedan suceder, Él debe ser nuestro único refugio inmediato, no el salvavidas de última hora, ¿no es cierto? Así a las desesperadas nos vamos a buscar y nos encontramos con que en el Titanic no había tanto salvavidas. Dejar de escuchar lo que no edifica nos centra en él, porque cuando estamos ocupados con muchas cosas nos apartamos. Para centrarnos en él tenemos que dejar las otras cosas, no hay espacio para las dos al mismo tiempo. El único que edifica es él y así vamos a ser saludables y vivientes y la congregación va a seguir adelante al estar nosotros sanos y a pesar de todos los embates de las olas del mundo. Esto vale tanto para tiempos de calma como para tiempos de tormenta. A donde quiera que vayamos debemos tener cuidado con lo que oímos. Entonces, si lo hacemos, todo cuanto oigamos será apropiado y positivo. Si cada cosa que escuchamos, en vez de salir gritando, ¡ah!, desesperados, porque qué sé yo, ¿no? Nos dijeron alguna cosa, vamos y se la llevamos a él, vamos a tener mucha más shalom, ¿sí? Entonces vamos a seguir por el camino correcto y haremos la obra correcta. Sin embargo, si en lugar de tener cuidado con lo que oímos, prestamos oídos a conversaciones negativas, nuestras acciones y nuestra obra se van a ver afectadas negativamente. No nos olvidemos que si insistimos, Él va a permitir que tengamos la respuesta que nuestro corazón desea. El propósito de la ofrenda de llenura no es resolver el problema referente a nuestro pecado o nuestras transgresiones, no tiene nada que ver, sino específicamente el problema relacionado con nuestra oreja, el dedo pulgar de nuestras manos y el dedo pulgar de nuestros pies, ¿sí? Es decir, lo que oímos, lo que hacemos y la manera en que actuamos y andamos y los caminos por donde andamos. Si no tenemos cuidado con lo que oímos, seremos chismosos, esparciremos argumentos y debates, seremos peleadores, calumniadores, estaremos sentados en sillas de escarnecedores, como dice el mismo Bruno, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite y su Torá estudia día y noche. Amén. Esta unión
no implica que no nos juntemos para hacer lo que hacen, sino que ni siquiera los miremos, dice. Si nos concentramos excesivamente en ellos, en nuestro entorno, y lo vemos hoy por hoy, en lugar de ministrar Mashiach a otros, esparciremos muerte, o sea, la misma que ellos esparcen. Es más, ellos nos están ministrando a nosotros, si nos damos cuenta. Si yo abro la ventana y en vez de que yo tirar cosas hacia afuera, me tiran cosas hacia adentro, estoy funcionando mal, ¿no es cierto? Miedo es muerte. Hoy algunos se dedican a propagar muerte en vez de propagar a Mashiach, la verdad y la Besorá. Nuestro oído con el cual oímos, nuestra mano con la cual trabajamos y el pulgar de nuestro pie con el cual caminamos deben ser redimidos con la sangre de Mashiach para que escuchen, hagan y anden únicamente bajo las órdenes de nuestra cabeza. Debemos permitir que la sangre de Mashiach nos libere de toda cosa negativa. Entonces, todas las cosas positivas de Mashiach llenarán nuestras manos. La purificación de la oreja derecha, del dedo pulgar de la mano derecha y del dedo pulgar del pie derecho se necesitaba en 2 ocasiones, en la ordenación de los sacerdotes y en la purificación de los leprosos, que está en el capítulo 14, que ya vamos a estudiar. Tanto los leprosos como los sacerdotes necesitan que su oreja, el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo pulgar de su pie derecho sean limpiados por la sangre redentora. Esto indica que a los ojos de Elohim, nosotros, los pecadores que hemos sido ordenados como sacerdotes de Elohim, somos leprosos. Como sacerdote de Elohim, sus siervos, necesitamos que nuestros oídos sean redimidos de escuchar todo lo que no es Elohim y se vuelvan para escuchar la palabra. Únicamente la palabra necesitamos. Necesitamos también que nuestra mano que trabaja sea redimida de todo lo que no sea la obra de Elohim. Todo lo que no sea la obra de Elohim no sirve, arderá como paja. Además, el dedo de nuestro pie que sirve para andar también necesita ser redimido para que no nos apartemos nunca de su camino.